El frío de diciembre de 1476 atravesaba las piedras húmedas de la mazmorra húngara como dagas invisibles. En una celda estrecha, apenas iluminada por la luz grisácea que se filtraba entre los barrotes, yacía un hombre cuyo nombre había aterrorizado a Europa durante décadas. Vlad Draculea, el que fuera príncipe de Valaquia, permanecía inmóvil sobre la paja podrida que cubría el suelo. Sus ropas, otrora de seda y terciopelo bordado con hilos de oro, ahora eran harapos manchados de sangre seca y mugre. El hombre que había cenado entre bosques de cuerpos empalados, que había hecho temblar al mismísimo conquistador de Constantinopla, se rascaba las llagas infectadas que cubrían sus brazos. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, contemplaban las manchas de humedad en las paredes de piedra. El silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo constante de agua que se filtraba desde algún lugar invisible. No había gritos de agonía, no había súplicas de clemencia, no había el aroma metálico de la sangre fresca que había sido la banda sonora de su reinado. 12 años había permanecido en aquella prisión. 12 años desde que Matías Corvino, rey de Hungría, le había traicionado cuando más necesitaba su apoyo. El mismo noble que había prometido ayudarle contra los otomanos, el mismo que había jurado venganza por la caída de Constantinopla, le había encerrado bajo acusaciones fabricadas de conspirar con los turcos. La ironía era amarga como la bilis que a menudo vomitaba. Él, que había sacrificado todo por defender la cristiandad contra el avance islámico, acusado de traición por los propios cristianos. Sus manos, que habían dirigido la construcción de miles de estacas, ahora temblaban por la debilidad y la fiebre. Recordaba fragmentos de conversaciones lejanas, ecos de guardias que susurraban sobre sus antiguas atrocidades. 20.000 empalados en un solo día, murmuraban. Cenaba mientras contemplaba la agonía de sus enemigos. Las historias habían crecido, se habían distorsionado, se habían convertido en leyendas que viajaban por Europa en los panfletos, impresos de la nueva invención de Gutenberg. El dolor en su estómago se intensificaba cada día. La comida, cuando llegaba, era agua turbia con pedazos de pan mohoso. Sus dientes, otrora blancos y perfectos, ahora estaban amarillentos y varios habían caído. El cabello, que había llevado largo y negro como la noche, colgaba en mechones grasientos hasta sus hombros. Una rata se acercó cautelosamente a los restos de su última comida. Vlad la observó sin moverse. Hubo un tiempo en que habría ordenado empalar a cualquiera que osara acercarse a su presencia sin permiso. Ahora, la rata era su única compañía. El eco de pasos resonó en el corredor exterior. Se irguió ligeramente, una chispa de la antigua autoridad brillando en sus ojos apagados. Pero los pasos se alejaron, como siempre. Nadie venía a verle, nadie preguntaba por el príncipe caído. Sus labios agrietados esbozaron algo parecido a una sonrisa amarga. Había conquistado fortalezas, había sembrado el terror en 3 imperios, había hecho que sultanes y reyes temblaran al escuchar su nombre, y ahora, reducido a menos que un mendigo, compartía su celda con roedores y su propia inmundicia. La luz del día se desvanecía lentamente, sumiendo la celda en una oscuridad casi total. En esa penumbra, Vlad cerró los ojos y permitió que su mente vagara hacia días de gloria que parecían pertenecer a otra vida. Sus recuerdos se alzaron como fantasmas en la oscuridad. El olor de la sangre fresca, el sonido de la madera astillándose bajo el peso de los cuerpos, los gritos que se alzaban desde los bosques de estacas como una sinfonía macabra, el terror en los ojos de sultanes y embajadores cuando pronunciaban su nombre. Había sido el azote de Dios, el martillo de la cristiandad, el demonio que caminaba bajo la luz del sol.
Emperadores habían retrocedido ante su crueldad. Ejércitos enteros habían huido al ver sus obras. Su sola presencia había cambiado el curso de imperios. Una tos seca y violenta sacudió su cuerpo esquelético. Sangre brotó de sus labios, manchando la paja podrida. Su respiración se volvió laboriosa, silbante. El final se acercaba y él lo sabía. Pero incluso en aquella celda inmunda, incluso reducido a un despojo humano, Vlad Draculea conservaba un secreto que sus captores nunca comprenderían. No se arrepentía de nada. Cada gota de sangre derramada, cada grito de agonía, cada acto de terror había sido necesario. Había forjado un reino a partir del caos. Había defendido la fe cristiana contra los infieles. Había convertido su nombre en leyenda eterna. El viento nocturno aulló entre los barrotes de su celda como las almas de todos aquellos que había enviado al infierno. Vlad sonrió. Pronto se reuniría con ellos. ¿Cómo había llegado el hijo del dragón? El terror de los Cárpatos, el empalador que había desafiado a imperios a pudrirse en aquella mazmorra olvidada? Sí, esta história te interessou, não? Esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diz de qual cidade você está nos assistindo. Seguimos. En el año 1431, en la fortaleza de Sigüenza, en el corazón de Transilvania, nació un niño destinado a convertirse en pesadilla de emperadores. Vlad Draculea vino al mundo durante uno de los inviernos más crueles que se recordaran, cuando los lobos bajaban de las montañas hambrientos y las aldeas se encerraban tras murallas de madera y hierro. Su padre, Vlad II Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una hermandad secreta de nobles cristianos dedicada a detener el avance otomano en Europa. El dragón dorado que adornaba su escudo no era solo un símbolo heráldico, era una declaración de guerra contra el Islam que amenazaba con devorar la cristiandad desde el este. El mundo en que creció el joven Vlad era un tablero de ajedrez ensangrentado. Europa oriental se desgarraba entre tres fuerzas titánicas: el reino católico de Hungría, el imperio bizantino agonizante y el poderoso imperio otomano que avanzaba como una marea imparable. Los principados rumanos eran peones en este juego mortal, cambiando de manos según los vientos de la guerra y la traición. Transilvania no era solo un territorio. Era la frontera entre dos mundos. Al oeste, las catedrales góticas y los castillos húngaros representaban la Europa cristiana. Al este, las mezquitas otomanas y las fortalezas turcas marcaban el avance del Islam. En el centro, atrapados entre gigantes, los pequeños principados rumanos luchaban por sobrevivir. El pequeño Vlad creció entre muros de piedra que sudaban sangre y gloria. Su educación comenzó con el filo de una daga en sus manos de 5 años. Aprendió latín para leer las escrituras sagradas, húngaro para negociar con los señores feudales, alemán para comerciar con los sajones de Transilvania. Pero su lección más valiosa la recibió observando a su padre gobernar. El poder, aprendió Vlad, no se pedía por favor, se tomaba, se mantenía con terror, se ejercía sin piedad. A los 8 años presenció su primera ejecución pública. Un boyardo traidor fue decapitado en la plaza principal de Targoviste. La cabeza rodó por el pavimento mientras la sangre formaba charcos entre las piedras. Los ojos del niño no se apartaron del espectáculo. Absorbió cada detalle. El sonido del acero cortando hueso, el terror en la mirada del condenado, el poder absoluto que emanaba de quien ordenaba la muerte. Vlad II Dracul gobernaba Valaquia con mano férrea, pero el mundo medieval no perdonaba la debilidad. Los boyardos conspiraban en las sombras.
Los húngaros presionaban desde el oeste, los otomanos amenazaban desde el sur. Cada día era una batalla por la supervivencia. En 1442, cuando Vlad tenía apenas 11 años, su mundo se desplomó. El sultán Murad II exigió una garantía de lealtad de su padre. Los dos hijos menores de Vlad II Dracul serían entregados como rehenes. Era una práctica común en aquellos tiempos. Los príncipes cristianos entregaban a sus hijos para asegurar la paz con el Imperio Otomano. La despedida fue brutal en su simplicidad. No hubo lágrimas, no hubo abrazos prolongados. Vlad II Dracul sabía que mostrar debilidad emocional podía interpretarse como cobardía. «Recuerda quién eres», fueron sus últimas palabras al niño. «Eres hijo del dragón, el fuego corre por tus venas». El viaje a Adrianópolis duró semanas interminables. Vlad cabalgaba con las manos atadas, flanqueado por genízaros cuyas miradas prometían muerte ante cualquier intento de fuga. Su hermano menor, Radu, lloraba en silencio durante las noches frías. Vlad no derramó una sola lágrima. En cambio, observaba, aprendía, memorizaba cada detalle del enemigo. El cautiverio en la corte otomana se convirtió en una universidad del horror. Vlad aprendió turco y árabe, estudió las escrituras islámicas, dominó las artes de la diplomacia oriental, pero también presenció ejecuciones turcas, incluyendo el refinado arte del empalamiento que los otomanos habían perfeccionado durante siglos. Los métodos de castigo otomanos eran sistemáticos y científicos. Cada forma de tortura tenía un propósito específico. El empalamiento no era solo una ejecución, era un mensaje que podía verse desde kilómetros de distancia. Era arte convertido en terror, ingeniería aplicada al sufrimiento humano. Cada vez que su padre mostraba signos de rebelión contra el Imperio Otomano, los jóvenes príncipes pagaban el precio. Vlad soportaba las palizas con estoicismo glacial, pero observaba cómo su hermano Radu gradualmente se adaptaba, se convertía, se transformaba. Radu abrazó el Islam, adoptó las costumbres turcas, se ganó el apodo de Radu el Hermoso por su cercanía con el joven príncipe Mehmed. Esta traición fraternal plantó las primeras semillas de la paranoia que definiría el reinado futuro de Vlad. Si su propio hermano podía volverse contra su sangre, contra su fe, contra su patria, entonces nadie era digno de confianza. La lealtad debía imponerse a través del miedo absoluto. Durante 5 años, Vlad sobrevivió en el corazón del imperio enemigo, se forjó en el yunque del odio y se templó en las aguas heladas de la venganza. Aprendió que la misericordia era una debilidad que los enemigos explotaban. Comprendió que el terror era el idioma universal del poder. En 1447 llegaron noticias devastadoras desde Valaquia. Su padre había sido traicionado y asesinado por boyardos locales en los pantanos de Valteni. Su hermano mayor Mircha, el heredero legítimo, había sufrido un destino aún más terrible. Le quemaron los ojos con hierros al rojo vivo antes de enterrarlo vivo. Cuando estas noticias llegaron a Vlad, entonces con 16 años, algo se quebró permanentemente en su interior. El mundo se le reveló como lo que realmente era, un lugar de traición absoluta, donde solo el terror podía garantizar lealtad. La visión de la realidad como un campo de batalla sin cuartel se convirtió en su filosofía de gobierno. En 1448, con apoyo otomano, Vlad logró asumir brevemente el trono de Valaquia por primera vez. Tenía apenas 17 años, pero ya poseía la frialdad de un veterano. Su primer reinado duró solo 2 meses, pero fue suficiente para probar el sabor embriagador del poder absoluto. Aquel primer trono le enseñó una lección fundamental. El poder conquistado
debía defenderse con sangre. Los boyardos que lo habían aceptado por conveniencia intentaron manipularlo como habían hecho con otros príncipes jóvenes. Vlad tomó nota de cada nombre, de cada rostro, de cada traición menor. Cuando fue depuesto y forzado al exilio, no partió como un derrotado. Partió como un depredador que había marcado a sus presas y aguardaba el momento perfecto para la cacería final. El domingo de Pascua de 1456 amaneció con un cielo plomizo sobre Targoviste, la capital de Valaquia. Las campanas de la catedral repicaban anunciando la resurrección de Cristo, pero para Vlad Draculea, que acababa de reconquistar definitivamente su trono, aquella fecha marcaría el nacimiento de un reinado bañado en sangre. Su segunda ascensión al poder había sido meticulosamente planeada. Durante 8 años de exilio había tejido alianzas, estudiado a sus enemigos, esperado el momento perfecto. Con el apoyo del regente húngaro János Hunyadi había retornado, no como el joven inexperto de su primer reinado, sino como un estratega, calculador y despiadado. Los boyardos creían que podrían manipular al nuevo príncipe como habían hecho con sus predecesores. Se equivocaron fatalmente. Vlad había aprendido en la corte otomana que el poder respetado era el poder temido. Estaba dispuesto a enseñar esa lección con sangre y fuego. La coronación se celebró en la catedral de Targoviste con pompa. Medieval. Vlad, vestido con túnicas de terciopelo negro bordadas con dragones dorados, recibió la corona de manos del metropolita ortodoxo. Los nobles presentes cantaron el Te Deum, mientras las velas ceremoniales proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Pero detrás de la fachada religiosa, Vlad ya tramaba su venganza. Los boyardos que habían asesinado a su padre estaban presentes en la ceremonia, sonriendo y aplaudiendo al nuevo príncipe. No sabían que estaban celebrando su propia sentencia de muerte. Su primer acto como príncipe consolidado fue aparentemente conciliador. Envió invitaciones a todas las familias nobles de Valaquia para un banquete especial de reconciliación. En el espíritu de la Santa Pascua, decía la invitación, Su Alteza desea enterrar las disputas del pasado y construir un futuro próspero para todos los hijos de Valaquia. La fecha elegida no era casual. La Pascua simbolizaba perdón y renovación en la tradición cristiana. Los nobles, ansiosos por ganarse el favor del nuevo príncipe, aceptaron masivamente la invitación. Llegaron con sus mejores galas, acompañados por esposas e hijos, esperando una velada de celebración y amnistía. El gran salón del Palacio Real brillaba con la luz de cientos de velas. Las mesas se curvaban bajo el peso de corderos asados, cerdos especiados, vinos importados de Moldavia y frutas confitadas. Los músicos tocaban melodías alegres mientras los invitados se relajaban, creyendo haber domesticado al joven príncipe. Vlad presidía la mesa principal, sonriendo cortésmente, sirviendo vino con sus propias manos, preguntando afablemente por las familias de cada noble. Su comportamiento era impecable, su cortesía irreprochable. Los boyardos intercambiaban miradas satisfechas. El nuevo príncipe parecía maleable, controlable. Nadie notó que los guardias habían cerrado discretamente todas las salidas del salón. Cuando el vino corrió abundantemente y la guardia de los nobles se relajó completamente, Vlad se puso de pie. El salón se silenció gradualmente. Los músicos detuvieron sus melodías. El único sonido era el crepitar de las antorchas en sus soportes de hierro. Estimados boyardos, comenzó Vlad con voz pausada, casi melódica. Antes de continuar con nuestras celebraciones, tengo una pregunta para vosotros.
Sus ojos oscuros recorrieron lentamente la mesa, deteniéndose en cada rostro. ¿Cuántos de vuestros padres participaron en la muerte del mío? El silencio se volvió sepulcral. Las copas de vino se detuvieron a mitad del camino hacia los labios. Los corazones se aceleraron mientras las mentes procesaban la implicación mortal de esas palabras. ¿Cuántos de vosotros habéis conspirado contra mi familia durante las últimas décadas? La voz de Vlad seguía siendo suave, casi conversacional, pero cargada de una amenaza que helaba la sangre. La respuesta llegó en forma de acero desnudo. Los guardias irrumpieron en el salón con espadas desenvainadas, rodeando a los aterrorizados invitados. Las mujeres gritaron, los niños lloraron, los hombres se pusieron de pie, derribando sillas y mesas en su desesperación. Los ancianos, declaró Vlad con la misma calma con que había servido el vino. Aquellos que participaron directamente en el asesinato de mi padre tendrán el honor de morir inmediatamente. 20 nobles fueron arrastrados al patio del castillo. Las estacas ya estaban preparadas, afiladas a la perfección por artesanos especializados en el arte de la muerte lenta. Los gritos de agonía que se alzaron desde el patio llegaron claramente hasta el salón, donde los supervivientes permanecían paralizados por el terror. Vlad regresó tranquilamente, limpiándose las manos manchadas de sangre con un paño de seda blanca. Para los demás, anunció, he preparado un proyecto especial. Los nobles restantes, junto con sus familias, fueron encadenados y forzados a marchar 80 kilómetros hasta las ruinas de la fortaleza de Poenari, encaramada en los acantilados más escarpados de los Cárpatos. Ancianos, mujeres, niños, todos caminaron descalzos por senderos rocosos mientras los guardias los aguijoneaban con lanzas. «Reconstruiréis mi fortaleza», les gritó Vlad desde su caballo, «o moriréis en el intento». Y muchos murieron. El trabajo duró meses. Los nobles, acostumbrados a la vida de lujo, cargaron piedras hasta que sus manos sangraron, mezclaron argamasa hasta que sus espaldas se quebraron, levantaron muros hasta que sus fuerzas se agotaron. Las mujeres aristocráticas arrastraban vigas de madera por pendientes imposibles. Los niños nobles dormían sobre piedra desnuda y comían sobras podridas. Cuando alguien colapsaba por agotamiento, era inmediatamente empalado como ejemplo para los demás. Las estacas se alzaron alrededor de la fortaleza en construcción como un bosque macabro de advertencia. Esta masacre inaugural fue solo el comienzo. Vlad había decidido que Valaquia necesitaba una purificación completa. Los mercaderes sajones de Transilvania que desafiaban sus políticas comerciales fueron empalados junto con sus familias en las plazas de mercado. Sus cuerpos colgantes se convirtieron en recordatorios silenciosos del precio de la desobediencia. Pero su crueldad alcanzó nuevas alturas cuando decidió eliminar la pobreza de su reino. Invitó a todos los mendigos, vagabundos y enfermos de Târgoviște a un banquete especial en un salón construido específicamente para la ocasión. Los pobres diablos acudieron en masa, hambrientos y agradecidos por la aparente generosidad de su príncipe. Comieron hasta hartarse por primera vez en años. Cuando todos estuvieron dentro y satisfechos, Vlad ordenó cerrar las puertas e incendiar el edificio. «He eliminado la pobreza de mi reino», declaró mientras observaba las llamas devorar el salón. Los gritos de los condenados se alzaron como una sinfonía infernal mientras se convertían en cenizas. Su primera gran confrontación militar llegó cuando una fuerza otomana invadió territorio valaco. Vlad no se conformó con repeler el ataque. Organizó una contraofensiva nocturna que reveló su genio táctico y su sed de venganza.
Los turcos despertaron para encontrar sus centinelas degollados y sus tiendas incendiadas. Vlad había atacado con la precisión de un cirujano y la ferocidad de una bestia salvaje. Cuando amaneció, 500 prisioneros otomanos estaban empalados en perfecta formación geométrica frente al campamento enemigo. Los sobrevivientes turcos huyeron en pánico, llevando consigo historias que llegarían hasta Constantinopla sobre el nuevo demonio que gobernaba Valaquia. Por primera vez en décadas, el Imperio Otomano había retrocedido ante un príncipe cristiano. Los años siguientes consolidaron a Vlad como el príncipe más temido de Europa Oriental. Su reino se convirtió en una máquina perfecta de terror, donde el crimen prácticamente desapareció, no por justicia sino por miedo absoluto. Una famosa anécdota cuenta que colocó una copa de oro en una fuente pública de Targoviste. Tal era el terror a su castigo que nadie se atrevió a robarla durante todo su reinado. El orden impuesto por Vlad era draconiano pero efectivo. Los mercaderes podían dejar sus mercancías desprotegidas en las calles durante la noche, seguros de que estarían intactas por la mañana. Los caminos de Valaquia se volvieron los más seguros de toda Europa, no por la bondad de sus habitantes, sino por el conocimiento de que cualquier acto de bandidaje se pagaba con muerte lenta en una estaca. Pero este orden tenía un precio en sangre. Vlad estableció un código penal que convertía cada infracción menor en una sentencia de muerte espectacular. Una mujer que mantuviera relaciones sexuales antes del matrimonio era castigada con la mutilación de sus órganos genitales en público antes de ser empalada. Un marido considerado perezoso podía ser empalado mientras su esposa era forzada a cocinar y comer partes de su cuerpo. El empalamiento se convirtió en el arte distintivo de Vlad. No era simplemente una ejecución, era una forma de terrorismo psicológico perfeccionado hasta el nivel de ciencia exacta. Sus ingenieros especializados preparaban estacas con precisión milimétrica, ni demasiado afiladas para causar muerte rápida, ni demasiado romas para lacerar excesivamente los órganos internos. Las víctimas eran posicionadas sobre las estacas que penetraban lentamente por el ano, la vagina o el ombligo, pasando cuidadosamente entre órganos vitales y emergiendo generalmente por la boca, los hombros o el pecho. Los verdugos garantizaban que las víctimas permanecieran vivas el mayor tiempo posible. Algunas duraban hasta 3 días en agonía continua, suspendidas varios metros del suelo. Vlad frecuentemente cenaba entre sus víctimas, aparentemente inmune al olor de sangre y descomposición. Un cronista sajón describió cómo el príncipe ordenaba disponer las estacas en formas geométricas precisas, círculos, semicírculos, incluso representaciones de símbolos cristianos. La muerte se convertía en un grotesco espectáculo visual. Su macabro sentido del humor se manifestó cuando emisarios turcos se negaron a quitarse sus turbantes en su presencia, citando costumbres religiosas islámicas. Vlad no solo respetó su decisión, sino que ordenó que los turbantes fueran clavados directamente en sus cráneos. «Permitidme fortalecer esta costumbre para vosotros», declaró mientras los emisarios regresaban a Constantinopla con los turbantes, adheridos permanentemente a sus cabezas mutiladas. Pero las contradicciones internas de su reinado comenzaron a manifestarse cuando su política de terror absoluto empezó a afectar las alianzas internacionales que necesitaba para sobrevivir. Los mercaderes sajones de Transilvania, cruciales para el comercio de Valaquia, enviaron quejas formales al rey de Hungría sobre las atrocidades de Vlad. Estas quejas se convirtieron en los primeros panfletos impresos de la historia,
distribuyéndose por toda Europa gracias a la reciente invención de Gutenberg. Títulos como La historia aterradora y verdaderamente extraordinaria del príncipe Drácula, el vampiro, circulaban ampliamente, frecuentemente ilustrados con grabados que retrataban a Vlad cenando tranquilamente mientras cuerpos empalados lo rodeaban. Estas primeras fake news mezclaban hechos reales sobre las crueldades de Vlad con elementos fantásticos como la afirmación de que bebía la sangre de sus víctimas o practicaba canibalismo ritual. Las historias se extendían como la peste por las cortes europeas, convirtiendo a Vlad en una leyenda de terror mucho antes de su muerte. Mientras su reputación se expandía por Europa, los problemas internos se multiplicaban. Su hermano Radu, convertido al Islam y favorito del sultán Mehmed II, había sido nombrado como pretendiente alternativo al trono de Valaquia. La traición fraternal que había comenzado en su juventud ahora amenazaba directamente su poder. Los boyardos supervivientes de sus purgas iniciales conspiraban en secreto, estableciendo contactos con Hungría y el Imperio Otomano. Vlad respondió con nuevas oleadas de terror. Familias enteras desaparecían en la noche. Los sospechosos de traición eran empalados junto con sus sirvientes, sus animales, incluso sus casas eran quemadas como sacrificio purificador. La paranoia de Vlad alcanzó nuevos niveles cuando comenzó a sospechar incluso de sus guardias más leales. Estableció un sistema de espionaje donde cada noble era vigilado por otros nobles, cada comerciante por otros comerciantes, cada campesino por sus vecinos. La delación se convirtió en una industria donde las acusaciones falsas florecían como hongos venenosos. Su matrimonio con una noble local se convirtió en otra fuente de tensión. Su esposa, aterrorizada por las atrocidades que presenciaba diariamente, comenzó a mostrar signos de locura. Se encerraba en sus aposentos durante días, negándose a comer, murmurando plegarias obsesivamente. Cuando Vlad intentó consolarla, ella gritaba como si hubiera visto al demonio en persona. La Iglesia Ortodoxa Rumana, inicialmente aliada de Vlad por su defensa de la cristiandad, empezó a distanciarse de sus métodos. Los sacerdotes susurraban que ningún cristiano verdadero podía causar tanto sufrimiento, incluso a los infieles. Algunos llegaron a sugerir que Vlad había hecho un pacto con el diablo para obtener sus poderes. Pero el golpe más devastador llegó cuando János Hunyadi, su protector húngaro, murió de peste en 1456. Su hijo Matías Corvino heredó la regencia de Hungría, pero no compartía el apoyo incondicional de su padre hacia Vlad. Los informes sobre las atrocidades del príncipe valaco habían llegado hasta el Papa, quien presionaba a los gobernantes cristianos para que se distanciaran del monstruo de los Cárpatos. En 1461, el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, decidió que era hora de lidiar definitivamente con el problema valaco. Envió emisarios exigiendo que Vlad pagara el tributo atrasado al Imperio Otomano y se presentara personalmente en Constantinopla para rendir homenaje. Vlad recibió a los emisarios con aparente cortesía, los agasajó con un banquete suntuoso y luego ordenó que fueran empalados en el patio de su palacio. Sus cabezas fueron enviadas de vuelta al sultán con un mensaje grabado en turco: el tributo que ofrezco a su majestad imperial. Esta provocación directa rompió el frágil equilibrio que había mantenido a Valaquia independiente. Vlad sabía que había cruzado una línea que no tenía retorno. El Imperio Otomano no perdonaría semejante humillación. La guerra era inevitable. Pero Vlad había calculado mal. Su alianza con Hungría se desmoronaba.
Sus súbditos estaban aterrorizados, pero no necesariamente leales, y ahora enfrentaba la furia del imperio más poderoso del mundo. El pilar central de su estrategia de supervivencia acababa de quebrarse. La primavera de 1462 trajo consigo nubes de tormenta que se extendían mucho más allá del horizonte meteorológico. El sultán Mehmed II, el conquistador de la inexpugnable Constantinopla, había movilizado un ejército estimado en más de 150.000 hombres para aplastar definitivamente al pequeño principado rebelde de Valaquia. Nunca antes una fuerza tan masiva había marchado contra un territorio tan pequeño. Vlad se enfrentaba a odds imposibles. Su ejército no superaba los 30.000 hombres, la mayoría campesinos, armados con herramientas agrícolas convertidas en armas improvisadas. No tenía artillería pesada, no tenía caballería acorazada, no tenía las fortificaciones necesarias para resistir un asedio prolongado. Pero tenía algo que sus enemigos habían subestimado, una comprensión absoluta del poder del terror como arma de guerra. Los primeros errores estratégicos de Vlad comenzaron con su sobreestimación del apoyo húngaro. Matías Corvino, presionado por el Papa y otros monarcas europeos que consideraban a Vlad una vergüenza para la cristiandad, se negó a enviar las tropas prometidas. Los mensajeros valacos que llegaron a la corte húngara suplicando ayuda fueron recibidos con evasivas diplomáticas y promesas vacías. Abandonado por sus aliados, Vlad tomó una decisión que revelaría tanto su genio militar como su desequilibrio mental. Convertiría su propio territorio en un infierno que devolvería a los invasores convertidos en cadáveres o locos. Comenzó una campaña de tierra quemada que no tenía precedentes en la historia medieval europea. Aldeas enteras fueron evacuadas por la fuerza. Los campesinos que se resistían a abandonar sus hogares eran ejecutados sumariamente. Los pozos fueron envenenados con cadáveres de animales en descomposición. Los graneros fueron incendiados, los molinos destruidos, los puentes volados. Valaquia se convirtió en un desierto humeante donde cada paso adelante costaba sangre a los invasores. Pero la obra maestra de Vlad fue su guerra psicológica. Durante meses, condujo ataques nocturnos al campamento otomano que anticiparon las tácticas de guerrilla moderna por siglos. Sus hombres se deslizaban entre las tiendas turcas como sombras asesinas, degollando centinelas, envenenando suministros de agua, incendiando depósitos de municiones. Un cronista otomano describió el terror que se apoderó del ejército imperial. Los soldados despertaban para encontrar compañeros muertos a su lado sin rastro del asesino. Las noches se volvieron más temibles que las batallas diurnas. Algunos hombres enloquecieron por el miedo y tuvieron que ser contenidos con cadenas. Vlad también empleó guerra biológica primitiva, lanzando víctimas de peste bubónica sobre las líneas enemigas mediante catapultas. Los cuerpos infectados estallaban al impactar, dispersando sangre y fluidos corporales contaminados entre las tropas otomanas. Una epidemia comenzó a extenderse por el campamento turco, causando más bajas que los combates directos. Pero su golpe maestro fue el infame Bosque de Estacas, que haría retroceder incluso al conquistador de Constantinopla. En las profundidades de los bosques de Valaquia, en el invierno de 1462, Vlad creó una visión que habría hecho temblar al guerrero más experimentado, un bosque artificial de 20.000 cuerpos humanos empalados. Cuando los enviados del sultán se encontraron con esta grotesca exposición, quedaron paralizados de horror. Algunos cuerpos aún estaban vivos después de días de sufrimiento, implorando por una muerte que no llegaba.
En el centro de esta macabra instalación, Vlad había montado una mesa donde cenaba tranquilamente, observando la agonía de sus víctimas, como si fuera entretenimiento. Mehmed II, quien había conquistado la inexpugnable Constantinopla y era conocido por su propia brutalidad, quedó tan horrorizado que ordenó la retirada temporal de sus tropas. «No es posible tomar el país de un hombre que hace tales cosas», habría dicho el sultán, reconociendo en Vlad una crueldad que superaba incluso los estándares otomanos de guerra. Pero mientras Vlad demostraba su genio para el terror, sus errores políticos se multiplicaban fatalmente. Los boyardos supervivientes, aterrorizados por años de purgas, decidieron que prefería el dominio otomano a la locura homicida de su propio príncipe. Comenzaron a establecer contactos secretos con los invasores, ofreciendo información sobre las defensas valacos a cambio de clemencia. La traición más dolorosa llegó desde donde menos la esperaba. Su propio hermano Radu, convertido al Islam y favorito del sultán, lideraba la vanguardia del ejército otomano. Los hermanos se encontraron en el campo de batalla como enemigos mortales, la sangre familiar convertida en odio religioso y político. Radu, apodado El Hermoso por los turcos, había perfeccionado el arte de la propaganda. Distribuía proclamas entre los soldados valacos, prometiendo amnistía para quienes abandonaran a Vlad. Sus mensajeros susurraban en las aldeas que el sultán traería paz y prosperidad, librando al pueblo de la tiranía sanguinaria de su príncipe loco. La población, exhausta después de años de terror constante, comenzó a desertar en masa. Los campesinos que habían obedecido a Vlad por miedo ahora veían en los otomanos una posibilidad de liberación. Las ciudades comenzaron a abrir sus puertas a los invasores sin resistencia. En un acto de desesperación que reveló su desequilibrio mental progresivo, Vlad ordenó la ejecución masiva de todos los sospechosos de deslealtad en su propio territorio. Aldeas enteras fueron empaladas por el simple crimen de no mostrar suficiente entusiasmo por la resistencia. Sus propias tropas comenzaron a cuestionar las órdenes de un comandante que parecía más interesado en asesinar valacos que en combatir otomanos. El 17 de junio de 1462, Vlad lideró un último ataque nocturno desesperado contra el campamento otomano, intentando asesinar al propio sultán. El plan era audaz hasta la locura: infiltrarse en el corazón del campamento enemigo con un pequeño grupo de élite y decapitar el liderazgo otomano de un solo golpe. El ataque casi funcionó. Cientos de turcos fueron asesinados mientras dormían. Las tiendas imperiales fueron incendiadas. El caos se extendió por el campamento como un incendio. Por momentos, parecía que Vlad lograría lo imposible. Pero Mehmed escapó por cuestión de minutos, alertado por guardias que habían sobrevivido en la matanza inicial. Cuando amaneció, Vlad se encontró rodeado por miles de jenízaros furiosos. Su pequeña fuerza de élite había sido diezmada. Sus rutas de escape estaban cortadas. Su capital estaba en llamas. Su hermano marchaba hacia Targoviste como el nuevo príncipe designado por el sultán. Sin opciones, Vlad huyó hacia Hungría, esperando obtener apoyo de Matías Corvino. En su lugar, fue arrestado bajo acusaciones fabricadas de conspirar con los turcos, una mentira evidente creada para agradar al Papa y otros monarcas europeos que habían criticado a Corvino por no apoyar suficientemente la resistencia cristiana. El Sinunasen, hombre que había aterrorizado a emperadores, ahora marchaba encadenado hacia una prisión húngara, traicionado por aliados, abandonado por súbditos, derrotado por su propio hermano. El empalador había empezado a probar su propia medicina, la desesperación absoluta.
Las cadenas que ataban las muñecas de Vlad Draculea pesaban como el hierro de todo su reino perdido. Era noviembre de 1462 cuando el convoy húngaro atravesó los pasos montañosos hacia Buda, llevando al príncipe caído como trofeo de guerra, envuelto en la ironía más amarga, el defensor de la cristiandad, arrestado por cristianos bajo acusaciones de traición a la fe. Matías Corvino había calculado perfectamente su movimiento político. Necesitaba explicar al Papa y a los reyes europeos por qué no había apoyado a Vlad durante la invasión otomana. La solución era simple: convertir a la víctima en villano. Las acusaciones fabricadas de que Vlad había conspirado secretamente con los turcos proporcionaban la coartada perfecta para su abandono. Los documentos del supuesto complot fueron falsificados con maestría. Cartas interceptadas mostraban a Vlad prometiendo convertirse al Islam a cambio de mantener su trono. Testimonios verificados de mercaderes describían reuniones secretas entre emisarios valacos y comandantes otomanos. La evidencia era tan convincente que incluso algunos de los propios seguidores de Vlad comenzaron a dudar. El juicio público se celebró en el gran salón del castillo de Buda ante una asamblea de nobles húngaros, prelados católicos y diplomáticos europeos. Vlad, demacrado pero no quebrantado, enfrentó a sus acusadores con la misma frialdad que había mostrado hacia sus víctimas empaladas. «Acusáis al que derramó sangre cristiana por defender la cristiandad», declaró Vlad cuando se le permitió hablar. «Cada gota de sangre que mancha mis manos fue derramada para detener la media luna que amenaza vuestras catedrales». Sus ojos recorrieron la sala como dagas. «¿Dónde estabais vosotros cuando yo enfrentaba a 150.000 infieles con 30.000 campesinos?» Pero sus palabras cayeron en oídos que ya habían decidido su destino. Los testimonios en su contra se sucedían como una procesión macabra. Mercaderes sajones relataban atrocidades imaginarias. Nobles húngaros describían cartas inexistentes. Sacerdotes católicos citaban confesiones de víctimas que nunca habían existido. La acusación más devastadora llegó de su propio hermano Radu, quien envió un testimonio por escrito desde Targoviste, donde ahora gobernaba como príncipe títere de los otomanos. «Mi hermano Vlad ha vendido su alma al demonio», declaraba la carta. «Sus crímenes contra Dios y los hombres exigen justicia divina». La humillación pública de Vlad fue meticulosamente orquestada. Sus títulos fueron revocados ceremonialmente. Su escudo de armas fue quebrado en presencia de la corte. Sus ropas principescas fueron reemplazadas por el sayo burdo de un prisionero común. El hombre que había hecho temblar a sultanes ahora era tratado como un criminal vulgar. Los cronistas presentes documentaron cada detalle de su degradación. «El antes temible príncipe valaco», escribió un secretario papal, permanecía inmóvil mientras le despojaban de toda dignidad real. No mostró dolor ni súplica, solo una frialdad que helaba el alma de quienes le observaban. Pero la verdadera crueldad no residía en la humillación física, sino en la destrucción sistemática de su reputación. Los panfletos impresos que habían comenzado a circular durante su reinado ahora se multiplicaban exponencialmente, alimentados por la propaganda húngara y las historias de los refugiados sajones. Las historias reales de sus atrocidades se mezclaban con invenciones fantásticas. Se le acusaba de beber sangre humana, de practicar rituales satánicos, de mantener pactos demoníacos. Los grabados en madera lo mostraban cenando rodeado de cadáveres mientras demonios alados bailaban sobre su cabeza. La historia aterradora del vampiro Drácula se convirtió en el primer bestseller de la imprenta europea.
Miles de copias circulaban desde Londres hasta Roma, desde París hasta Viena. Vlad se convertía en leyenda, pero una leyenda de horror absoluto que eclipsaría para siempre su verdadera historia. El pueblo de Valaquia, liberado del terror de su reinado, reaccionó con una mezcla de alivio y nostalgia confusa. Los campesinos que habían vivido bajo su régimen de miedo reconocían que, paradójicamente, nunca habían estado más seguros. Los caminos habían sido libres de bandidos, el comercio había florecido, la justicia había sido brutal pero predecible. Los boyardos supervivientes celebraban su caída con banquetes suntuosos, pero algunos susurraban que el nuevo orden otomano traía sus propias humillaciones. Radu, aunque hermano de sangre de Vlad, era visto como un títere extranjero que gobernaba según los caprichos de Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa rumana se debatía entre el alivio y la inquietud. Los sacerdotes que habían sobrevivido al reinado de Vlad admitían privadamente que, a pesar de sus métodos diabólicos, había sido el único gobernante en décadas que había mantenido a los infieles fuera de territorio cristiano. En diciembre de 1462, Vlad fue formalmente sentenciado a prisión indefinida bajo la custodia del rey Matías Corvino. No hubo ejecución pública, no hubo tortura espectacular. Su castigo sería algo peor: el olvido lento en una celda húngara mientras el mundo seguía girando sin él. La sentencia se leyó en latín solemne. Vladislaus Draculea, príncipe de Valaquia, es declarado culpable de traición a la cristiandad, crímenes contra la humanidad y pactos impíos con los enemigos de la fe. Será privado de libertad hasta que Dios Todopoderoso juzgue conveniente su redención o su muerte. Cuando las puertas de su celda se cerraron con un eco que resonaría por la eternidad, Vlad Draculea dejó de ser un príncipe para convertirse en una leyenda que viviría mucho más tiempo que el hombre de carne y hueso que la había inspirado. Los guardias húngaros que lo escoltaron a su celda reportaron que sus últimas palabras antes del encierro fueron: «El miedo que sembré germinará». Durante siglos, los hombres recordarán mi nombre cuando hayan olvidado el de mis acusadores. No sabía cuán profética sería esa predicción. Diciembre de 1476. Los bosques cerca de Bucarest se alzaban como catedrales góticas de ramas desnudas contra un cielo plomizo. Entre los árboles, el sonido del acero contra acero resonaba como campanas fúnebres mientras Vlad Draculea luchaba su última batalla, rodeado por jenízaros otomanos cuyas cimitarras brillaban con sangre fresca. Después de 12 años de prisión en Hungría, Vlad había logrado lo imposible: su liberación y un último retorno al trono de Valaquia. Su transformación durante el cautiverio había sido calculada y completa. Se había convertido al catolicismo, había contraído matrimonio con una noble húngara emparentada con la familia real, había moderado su discurso sobre el terror como herramienta política. Pero el leopardo no cambia sus manchas. Su breve tercer reinado, que duró apenas unos meses, había mostrado destellos del antiguo Vlad. Los boyardos que esperaban un príncipe domesticado por la prisión se encontraron con el mismo depredador, quizás más astuto pero igualmente letal. La batalla final había comenzado al amanecer cuando las fuerzas otomanas, lideradas por el comandante Lala Shahin Pasha, tendieron una emboscada perfecta al pequeño ejército de Vlad. Sus tropas, apenas 3.000 hombres, fueron diezmadas en la primera carga. Los sobrevivientes se dispersaron entre los árboles como hojas arrastradas por el viento. Vlad
vestido con armadura negra que había sido un regalo de su suegro húngaro, luchó con la ferocidad de una bestia acorralada. Su espada, empuñada, con la maestría aprendida en décadas de guerra, cegó vidas turcas como una guadaña infernal. Pero por cada genízaro que caía, dos más ocupaban su lugar. El final llegó cuando una flecha otomana atravesó la garganta de su caballo. Vlad cayó entre la maleza, su armadura sonando como campanas de muerte contra las piedras del bosque. Los genízaros se acercaron cautelosamente, sus armas preparadas, sabiendo que incluso herido, el empalador seguía siendo mortal. La muerte de Vlad fue tan brutal como había sido su vida. Las cimitarras turcas lo atravesaron desde múltiples ángulos, asegurándose de que no hubiera posibilidad de supervivencia. Pero el golpe final fue simbólico, la decapitación que separaría para siempre al empalador de su capacidad de aterrorizar. Su cabeza fue preservada en miel y enviada a Constantinopla como trofeo para el sultán Mehmed II. La ironía era perfecta. El hombre que había creado bosques de cuerpos empalados terminaba con su propia cabeza empalada en una estaca en la entrada del Palacio Imperial Otomano, exhibida como prueba definitiva de que incluso los demonios eran mortales. El sultán mantuvo la cabeza de Vlad expuesta durante meses, no solo como advertencia para otros rebeldes cristianos, sino como exorcismo simbólico del terror que había sembrado en el corazón del imperio. Los súbditos otomanos desfilaban para contemplar los restos del hombre que había hecho retroceder a 150.000 soldados imperiales. El cuerpo de Vlad, según la tradición, fue enterrado en el monasterio de la isla de Snagov, cerca de Bucarest. Pero cuando arqueólogos modernos excavaron el lugar en el siglo XX, encontraron la tumba vacía. Solo había huesos de animales y fragmentos de tela dorada. El cuerpo del empalador había desaparecido, alimentando leyendas que perdurarían por siglos. La memoria de Vlad se dividió inmediatamente entre dos narrativas contradictorias que reflejaban las complejas realidades geopolíticas de su época. Para Occidente, especialmente para los sajones de Transilvania, cuyos panfletos habían moldeado su reputación, era un monstruo sanguinario cuya crueldad superaba a la de Nerón o Calígula. Pero para muchos rumanos, Vlad se convirtió en algo completamente diferente. Un héroe nacional trágico que había sacrificado su alma para defender su pequeño país contra el imperio más poderoso del mundo. No lo llamaban el Empalador, sino Vlad Tepes, un título que, aunque reconocía su brutalidad, llevaba un tono de respeto e incluso admiración. Esta dualidad reveló una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder en la Europa medieval. En un mundo donde la supervivencia nacional dependía de la capacidad de inspirar terror en enemigos más poderosos, ¿era Vlad un monstruo o un patriota desesperado? ¿Sus métodos eran síntoma de locura o cálculo político extremo? Los efectos de su reinado perduraron mucho más allá de su muerte. El modelo de terror sistemático que había perfeccionado sería estudiado y emulado por tiranos futuros. Su comprensión de la guerra psicológica anticipó tácticas que no se volverían comunes hasta la era moderna. Su uso de la propaganda negativa, aunque involuntario, demostró el poder de los medios impresos para crear leyendas duraderas. Irónicamente, muchas de las reformas que Vlad había impuesto mediante el terror fueron mantenidas por gobiernos posteriores mediante métodos más convencionales. La seguridad en los caminos, la eliminación del bandidaje, la centralización del poder estatal. Todas estas innovaciones sobrevivieron porque habían demostrado su eficacia práctica. Pero el legado más extraño de Vlad
llegó 4 siglos después, cuando un escritor irlandés llamado Bram Stoker, investigando en la biblioteca del Museo Británico, descubrió las historias del gobernante valaco. Combinando el folclore vampírico del este europeo con el nombre histórico Draculea, Stoker creó al vampiro más famoso de todos los tiempos. El conde Drácula ficticio compartía poco con el príncipe histórico más allá del nombre y la sed de sangre. El verdadero Vlad nunca bebió sangre, nunca se transformó en murciélago, nunca poseyó poderes sobrenaturales. Pero las historias de sus atrocidades reales habían sido tan extremas que resultaba fácil confundirlas con ficción sobrenatural. La transformación final de la historia fue perhaps la más irónica. El castillo de Bran en Rumanía, comercializado hoy como el Castillo de Drácula y visitado por miles de turistas anualmente, tiene poca conexión real con Vlad. Probablemente nunca estuvo allí, o como máximo pasó una noche durante sus campañas militares. Su verdadera fortaleza Poenari permanece en ruinas, accesible solo después de escalar 1480 escalones excavados en la roca. En las aldeas rurales de Rumanía, especialmente en las regiones montañosas de los Cárpatos, las tradiciones de protección contra vampiros persisten hasta hoy. Ajo en las ventanas, cruces pintadas en las puertas, entierros con estacas atravesando el corazón. Para un pueblo que vivió bajo el dominio del verdadero Vlad, ningún horror ficticio podría superar la realidad histórica que habían conocido. Como dijo un campesino rumano a un etnógrafo en el siglo XIX, los vampiros son solo historias para asustar niños. El verdadero terror caminaba bajo el sol, no en las sombras de la noche. Vlad Draculea fue derrotado, asesinado y decapitado. Su cabeza fue exhibida como trofeo y su nombre fue difamado por historias que mezclaban hecho y ficción. Pero en 1900, cierto sentido logró lo que siempre había deseado, la inmortalidad. No la inmortalidad literal, atribuida a su homónimo ficticio, sino la inmortalidad de la fama eterna. Siglos después de su muerte, cuando los nombres de muchos reyes y emperadores han sido olvidados, el nombre Drácula continúa provocando escalofríos. Un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son aquellos que se esconden bajo nuestras camas, sino aquellos que se esconden dentro de los corazones humanos. Mientras el sol se pone sobre los Cárpatos y las sombras se alargan sobre bosques donde otrora se alzaron bosques de estacas, la leyenda de Vlad, el Empalador, continúa fascinándonos y aterrorizándonos. No porque fuera un vampiro, sino porque era humano, terrivelmente, espantosamente humano. Fim de la história. E você, nobre espectador, que caminhou conosco pelos salões sombrios da história, o que leva consigo dessa jornada? Se esta narrativa te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem ama história viva e intensa. E não perca o próximo episódio. Falaremos sobre A Maldição dos Templários, o último segredo de Jacques de Molay. Nos vemos lá.